¿Qué pasaría si te encontraras con una segunda oportunidad con tu primer amor? La historia de Aoharu Ride gira en torno al reencuentro entre Futaba Yoshioka y Komaguchi, dos jóvenes marcados por el cambio, la distancia y las emociones no resueltas. Un manga perfecto para emonautas treintañeros en busca de nostalgia interestelar o como para un adolescente con el corazón roto en plena búsqueda de su identidad. Hola, yo soy Yasmón. Sean bienvenidos a esta pequeña nebulosa información donde cada reseña enciende una chispa en este rincón del espacio. Hoy en este fragmento de estrella quiero hablarles de Aoharu Ride. Atención, este video va a estar repleto de spoilers. Más que nada, este video es para hablar de qué me pareció la obra y saber también qué opinan ustedes en lo que voy a dejar en la sección de meteoritos, que van a ser sus comentarios, para platicar respecto a las cosas que quiero mencionar que me llamaron la atención en esta segunda vez que leí este manga. Así que si ustedes no han leído anteriormente esta obra, los invito a leerla antes, o igual se pueden quedar a ver este video. Igual voy a hacer como mini resumen de lo que es la historia y refrescar la memoria de los que no se acuerden de lo que va tratando o de los hechos importantes que voy a estar hablando. Este manga fue escrito e ilustrado por Igosaki Saka entre febrero de 2011 y febrero de 2015. Y como todo clásico del shoujo, este va a recurrir a muchos clichés del género. Según internet, Igosaki Saka quería ser reconocida por sus romances adolescentes que exploran las emociones complejas. Y yo anteriormente igual me medio leí Strawberry Age, pero me pareció bastante aburrido y la dejé de lado. Pero debo decir que con esta historia yo me enganché al tiro, sobre todo con el primer capítulo o el capítulo 0. A mí me llamó más la atención que su entrega anterior. Y ella comenta que quería reflejar el crecimiento emocional de sus personajes, no solo en el amor, sino también en la amistad y en la identidad de su personaje. Así que sí, puede que use todos estos clichés de manual como cualquier otro shoujo, pero logra darle ciertos matices que hacen que se diferencie un poquito más de otras historias y destaque un poco más. Comencemos con la primera parte de este fragmento. Como resumen inicial, la historia parte desde el capítulo 0, en donde es una introducción como clave que establece la base de la relación entre Futaba y Kou. En este capítulo vemos cómo Futaba, que solía detestar a los chiquillos por ser ruidosos y violentos, se siente atraída por Kou, que es un niño tranquilo, de voz suave y una nuca bastante llamativa para ella. Su historia comienza con pequeños encuentros llenos de timidez, ternura y una promesa de verano. Sin embargo, todo se desmorona por un malentendido. Cuando un chico empieza a molestar a Futaba, ella grita súper frustrada que odia a todos los chicos y sin darse cuenta de que Kou también la estaba escuchando, empiezan a alejarse. Y antes de que Futaba pudiera aclarar este malentendido, Kou se muda sin previo aviso y la deja plantada en lo que habían platicado anteriormente de verse en el festival de verano para ver los fuegos artificiales, y se queda con este arrepentimiento de que nunca logró confesarse ni aclarar los sentimientos que tenía hacia él, o de que no odia a todos los chicos, sino que a él no lo odiaban. Entonces, estos momentos del capítulo 0 no solo sirven para introducir su relación, sino que van a ser un reflejo de los temas centrales del manga, que van a ser la incomunicación, el cambio y las oportunidades perdidas. Muchas oportunidades perdidas. Ya desde el capítulo 1 presenciamos el esperado reencuentro entre ellos dos, quienes tras 3 años sin verse desde secundaria, ahora chocan con versiones más densas del otro. Ya no son esas mismas estrellitas jóvenes con su primer amor inocente, ahora arrastran consigo miedos, inseguridades y culpas que distorsionan sus órbitas.
Para primero entender cómo van cambiando, primero tenemos que conocer un poquito sus personajes. Voy a comenzar primero con Futaba. Quizás sea un poco desordenada en lo que vaya a presentar la historia, pero voy poco a poco, ¿ya? Ella como personaje es de carácter fuerte, terca y apasionada, pero en las primeras viñetas del manga la vemos nostálgica, que aún recuerda a su primer amor, y también la vemos reprimiendo su identidad para encajar con sus compañeras de clase. Recordemos que ella sufrió un tipo de bullying bastante particular por ser demasiado bonita y atractiva para los chicos. Entonces sus otras amigas la empezaron a aislar al sentirse pasadas a llevar por la belleza de ella. Entonces vemos a la Futaba actual con un gran miedo al rechazo. Entonces llevó a esconder su brillo natural para evitar conflictos con sus amigas actuales, lo cual me parece bastante triste, solamente para poder no sentirse sola. Pero debo mencionar que es una adolescente. En esto, en lo que uno se va desarrollando, el tema de pertenencia o el sentido como de tribu es bastante fuerte a la hora de que vamos conociendo personas y desarrollando nuestra personalidad. No la culpo por querer encajar y no sentirse sola. ¿Qué hubieran hecho? Hubieran optado por seguir aislados hasta encontrar a alguien que realmente lo valorara por quienes fueran, o igual intentarían encajar con lo primero que encontraran. Bueno, todos hemos sufrido bullying. Siento que el tipo de bullying que ella igual sufrió un tanto, entre comillas, privilegiado. Cuéntenme ustedes qué tipo de bullying sufrieron y cómo lo enfrentaron, si pudieron superarlo, encontraron buenos amigos después en el camino. Me lo pueden dejar en la sección de meteoritos. Ahora, en el reencuentro épico, yo me esperaba, no sé, algo que se sintiera, no sé, una alineación planetaria. Esperaba al menos un cruce de miradas, así que todo es silencio, cósmico, mágico, pero no. Desde que comienza la historia, Kou va a ser, uno esperaría, uno se hace historias, uno se hace ilusiones. Y este chico lo único que va a hacer es romper la de nosotras y las de Futaba. Por lo menos cuando yo leí la historia fue así, pero vamos a saber por qué. Bueno, este chico sin gracia, sin tacto, en vez de hacernos ver estrellas, le estrella el hombro a Futaba sin inmutarse, y Futaba medio aturdida, como que se da vuelta y ve esa nuca inconfundible y se siente atraída hacia él y corre tras él para ver quién es, porque ella decía, están acá con. Yo sé que es Tanaka-kun. Pero al llegar y encontrarlo, un amigo de él grita su nombre, Maguchi. Y ella queda como marcando ocupado. Me equivoqué persona. Pero en sí es Tanaka. Es Tanaka-kun, pero ahora se apellida Maguchi. Kou ahora se apellida Maguchi. Y sí, notamos que ha cambiado drásticamente desde ser un niño dulce. Ahora es un niño cínico, reservado, más alto, tiene la voz más grave. Bueno, todas estas características las va mencionando Futaba. Y estos cambios despiertan su curiosidad de saber qué pasó con el niño dulce de quien se enamoró, en vez de este chico pesado, sarcástico. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahora, ¿qué pasó exactamente con Kou? Quien era una estrellita cálida y estable, ahora parece ser un cometa errante, frío, distante y atrapado en una órbita que ni él sabe dónde está. Bueno, tras pasar por el divorcio de sus padres, ver que su madre cae hospitalizada por mucho tiempo para enterarse de que tenía cáncer pulmonar y que tenía una fecha límite y que termina falleciendo a causa de esta enfermedad, y él se queda con esta culpa de que no pasó el tiempo suficiente con su mamá,
porque él se pasaba mucho tiempo estudiando para poder entrar en una buena universidad, encontrar un buen trabajo y así mejorar la calidad de vida de ambos. Pero todo eso se le derrumba con todo lo que le mencioné anteriormente. Y todo esto pasa entre sus 13 y 15 años. Y, o sea, se le vino toda esta carga emocional tan fuerte a un niño tan pequeño que se puede entender por qué tiene esta actitud tan fría y distante. Entonces la única manera de seguir adelante fue generar esta barrera emocional y así lo vemos en su fachada: reservado, sarcástico, distante y también indiferente ante los antiguos sentimientos que tenía por Futaba. Empezando creo que por el capítulo 3, 4, no, de hecho creo que capítulo 3, él le dice que él estaba realmente enamorado de ella, pero que eso ya es cosa del pasado. Y Futaba queda ahí con el corazón roto nuevamente, porque ella quería remediar lo que había pasado antes de que no pudo confesar sus antiguos sentimientos y con la frena en seco. Empezamos la historia y ya le rompió el corazón. Pero a pesar de que Kou es distante, es pesado, y le dice a Futaba que no se aferra o que deje de aferrarse al pasado, que tiene que seguir adelante y que él ya no es el mismo chico de antes, sus actitudes son muy ambiguas con ella, porque a pesar de que es distante, la busca y tiene estas actitudes ambiguas entre que es amable y pesado a la vez, y confunde mucho a Futaba y al lector de que realmente qué es lo que realmente quiere. Entonces cuando uno está leyendo esta historia, como que te impacientas mucho en que ay, no hace nada y después hace algo y ay, no pasa nada y otra vez pasa algo. Entonces para mí era bastante frustrante la historia en muchas partes de la trama. Bueno, en resumen, tenemos a la Futaba actual luchando contra su miedo al rechazo, desesperada por ser aceptada, y eso, aunque eso signifique dejar de ser ella misma. Y por otro lado tenemos a Kou huyendo de su dolor, aferrándose a una coraza para no volver a sufrir. Ahora, ¿cómo se van conociendo y evolucionando a través de la historia? Porque de eso se trata más que nada Agujero Red, de los vínculos. Entonces, hablemos un poquito en específico de Futaba. Su primer catalizador de cambio va a ser con Kou, porque tras chocarse con él, su fachada de marimacho empieza a desmoronarse poco a poco, porque él desde el comienzo, en segundo uno, la confronta con sarcasmo, ironías y le cuestiona su forma de ser. Y aunque estos momentos, si bien la obligan a cuestionarse, siento que él también impone una visión de lo que ella debería de ser. Y si bien estos empujones funcionan para que la trama avance, también siento que se pierde la oportunidad de que Futaba tenga su propia introspección y decida por ella misma. Por ejemplo, cuando se da cuenta de que sus amigas hablan mal de ella, no le generó la incomodidad necesaria como para cuestionar la amistad que estaba teniendo, sino un refuerzo de que tenía que ser más marimacho. Pero tenemos la aparición de una muy buena amiga, la cual va a ser Yuri, que a diferencia de Futaba, que se muestra súper indecisa y con este miedo a la percepción de los demás, Yuri es un personaje que siempre se mostró súper genuino, femenina, bonita, y su amistad representó un apoyo bastante grande para Futaba porque era el reflejo de lo que ella quería alcanzar, de la libertad de ser ella misma sin comprometer su esencia. Pero también
quiero como destacar un poquito un momento que me llama la atención respecto a Yuri. Iba a ser como su único gran momento, pobrecita. Si bien, como paréntesis, eh, Sakisaka quería también representar la amistad como algo muy importante. Creo que lo hace bien, pero no deja de ser que los personajes secundarios que realizó sean más que nada un apoyo, no destaquen tanto en sus personalidades y hechos por los cuales pasen. No siento que sean tan memorables a pesar del que el que voy a mencionar ahora, que es que al principio Yuri se enamora de Ko. Entonces yo pensaba que este enamoramiento iba a generar una rivalidad y iban a ser como enemigas entre sí, pero al contrario, este suceso hace que Futaba, al principio ella se negaba que estaba volviéndose como a enamorar de Kou y veía que Yuri se veía bastante como bonita y tierna, tratando de llamar la atención de Kou para que se fijara en ella. Y ella al notar esto se preguntaba si le generaba como celos. Y ella se sentía mal por sentir esos celos hacia su amiga. Y de cierta forma la obliga a cuestionar los sentimientos que tenía y qué es lo que ella realmente quiere. Entonces tiene este gran momento en donde decide que va a escuchar sus sentimientos a pesar de que eso va a generar un conflicto entre ellas dos y pueda llegar a generar un quiebre entre ellas. Creo que fue un gran momento. Creo que fue un gran momento que destaco. Porque a la hora de que Futaba decide sincerarse con Yuri y confesarle que está enamorada de Kou también, Yuri, a pesar de que le duele saber esta realidad, la acepta y la acepta como una rival digna. Entonces se ponen en este plan de que ambas van a luchar por el amor de Kou abiertamente, sin generar rencores entre ellas. Bueno, todos sabemos en qué termina esta historia. Para los que no saben o no se acuerdan, Yuri en el festival de verano de ese año termina confesando los sentimientos hacia Kou, pero termina siendo bateada porque toda la actividad que hicieron ahí en el festival, Kou siempre estuvo atento de Futaba y ni pescó a la pequeña Yuri. Y Yuri se da cuenta, pero aún así decide confesar sus sentimientos y terminar su arco, por así decirlo. Pero ella, como cerrando su arco, ella termina saliendo con otro chico, pero más que nada, lo que se desarrolla en la historia, Yuri siempre va a ser como la guía emocional de Futaba. Entonces ella va a darle como toda la como el input, se puede decir, de ayudarla a decidir que, que escuchar sus sentimientos es lo más importante, en vez de esperar que otros le digan qué hacer respecto a si está bien o no. Independiente de si está bien o no, Yuri le enseña que tiene que escuchar sus sentimientos. Y eso es lo que más podría destacar en lo que es la amistad entre Yuri y Futaba. Entre la amistad de Shuko y Futaba, siento que no hay nada muy rescatable aparte
del momento que, bueno, recordemos que Chuko está enamorada del profesor y hay ciertos momentos en donde como que tomaba un poquito de atención en la trama, pero nunca llegaba a ser más allá de que tenían de que Chuko se acercaba al profesor y el profesor le decía que se tenía que alejar, que siguiera haciendo amistades y que no se reprimiera y que conociera a otros chicos en vez de estar fijándose en él. Y como desenlace de esa trama, Shuko termina confesando sus sentimientos y diciéndole que gracias a él conoció a sus dos grandes amigas y que a pesar de que no pueden estar juntos, le agradece todo lo que pasaron juntos. De eso se puede rescatar que Futaba entiende que hay que darle fin a decisiones inconclusas. A ver, no sé si mencionarlo ahora, pero respecto a eso, ella decide confesar sus sentimientos a Kou, pero Kou en ese momento estaba emocionalmente en otra zona, que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de Kou en específico. Y termina siendo rechazada la Futaba y decide salir con otro chico. Bueno, como en conclusión, Futaba empieza a cambiar, sí, pero no lo hace por una epifanía, sino que lo hace porque otros la hacen cambiar, la confrontan, la inspiran o la empujan a este cambio. Primero tenemos a Ko con su sarcasmo y su versión dura del mundo, y luego está Yuri con su brillo natural y firmeza emocional. En ambos casos, la identidad de Futaba se va a ir moldeando en reacción a los demás. Ahora, ¿cómo va evolucionando Kou? El primer paso hacia su sanación llega cuando, gracias a la intromisión de Futaba, empieza a abrirse poco a poco. Hay un capítulo en específico, que es el 14, donde ella lo confronta sobre su actitud tan distante y por qué evita a los demás. Entonces, él por primera vez se sincera y le dice que él no se quiere alejar de las personas, pero es que él no sabe cómo acercarse realmente. Y le confiesa que él sufre y que siente que no merece ser feliz tras la muerte de su mamá. Entonces ahí Kou le explica que con cada intento de seguir adelante le genera culpa, como si estuviera traicionando el recuerdo de su mamá. Entonces Futaba, al escucharlo, entiende de que de esa actitud tan fría hay un miedo del cual es el volver a encariñarse con alguien y perderlo. Y este momento es crucial porque pone en palabras algo que Kou ni siquiera se había permitido pensar, que su distancia no solo es un escudo contra el pasado, sino que también es una barrera contra el futuro. Ay, a mí me encantó ese momento, lo encontré tan bonito, tan íntimo, tan especial. Y yo pensaba que hasta este punto por fin íbamos a ver como atisbos más de romance, más interacciones entre ellos, pero no, una es ilusa, ni siquiera vamos en la mitad de los tomos, porque uno pensaría que por fin se iban a alinear las órbitas y no. Yu Sakisaka nos lanza a Narumi. Y con su llegada todo vuelve a retroceder. Creo que con esto podríamos finalizar la primera parte de este viaje. Vamos a ponerle una pausa. Creo que es muy largo, así que déjenme en la sección de meteoritos qué les pareció esta primera parte, qué les pareció este viaje. Suscríbanse si quieren más viajes como este. No olviden dejar su like si disfrutaron este fragmento interestelar. Nos vemos en el próximo destello de la nebulosa Yasmoon. Chao, chao.